Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Por qué algunas anomalías parecen tener predilección por manifestarse en ciertos lugares del planeta? ¿Y qué tendrían estos lugares de especial para que ciertos acontecimientos del carácter más extraño se mantuvieran dentro de sus lindes? En muchas ocasiones nos topamos con misterios que parecen estar adscritos a un cierto lugar en concreto, como es el caso que nos ocupa en esta ocasión. Estamos hablando del Triángulo de Bennington, pero no es el Triángulo de las Bermudas o cosas así, no. Pues es un lugar que es extrañísimo porque suceden cosas muy extrañas, basadas sobre todo en el tema de las desapariciones súbitas de personas que se desvanecen sin dejar rastro alguno. Podríamos pensar que son asesinatos o que es gente que se pierde y que, bueno, pues cambia de identidad, pero estamos hablando de un lugar situado en el estado de Vermont, cerca de la montaña de Glastonbury, que es muy conocido porque la policía pues no ha llegado jamás a identificar los casos que ocurren allí como algún tipo de delito o como algún tipo de cambio de identidad. Esto ocurre desde el siglo XIX y la verdad es que también han ocurrido allí algunos fenómenos anómalos y la verdad es que la zona pues merece la pena estudiarse básicamente porque ocurren tanto unas cosas como otras. Fenómenos anómalos y desapariciones súbitas, inexplicables y sin ningún tipo de causa aparente para que se produzcan. Por ejemplo, estamos hablando de que allí ocurren avistamientos de ovnis, quizá como en cualquier otro lugar de la Tierra, pero también ocurren sonidos extraños en medio de la noche, extrañas luces que danzan en los bosques o encuentros con espectros, y esto es bastante más raro. Incluso las sociedades nativas de la zona consideraban que este lugar pues estaba completamente maldito y muchos, de hecho, pues no se atrevían a entrar. Proliferaba la creencia de que quien se adentrara allí pues podía no volver a salir. Los nativos hablaban de que la gente directamente se desvanecía en este lugar e incluso los primeros colonizadores europeos reportaban desapariciones extremas de algunos de los que se aventuraban allí, de los primeros colonizadores, incluso dejando sus pertenencias atrás, como si supieran que jamás iban a volver, pero no se lo dijeran a nadie. Eso en la antigüedad, y claro, podrían ser habladurías o leyendas, pero es que resulta que en tiempos más modernos nos encontramos con que en este mismo emplazamiento de siniestra reputación, pues han desaparecido entre 5 y 10 personas en el último siglo, sin que la policía pues haya conseguido clarificar jamás su paradero y su suerte. Y son casos absolutamente extremos, justo allí, y además sin que se haya conseguido identificar ningún tipo de asesino en serie o ningún patrón. Es rarísimo porque siempre se suele pensar en un patrón de conducta, a ver si estas personas pues resulta que son parecidas en algo, pero es que la mayoría de estas desapariciones se produjeron sin dejar ni una sola pista. Las víctimas eran personas de diversas edades y de ambos sexos, y son seres humanos de distintas procedencias y profesiones y además también con distintas personalidades. No existía una manera de identificar cuál sería la siguiente persona que podría desaparecer. Eso sí,
Se saben datos curiosos del Triángulo de Bennington, y os cuento, porque es que el 90% de las víctimas desaparecieron entre 1945 y 1950, y todas las desapariciones ocurrieron entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero no mucho más, no se sabe tampoco mucho más. Aparte de esas diferencias y similitudes, pues es que no se conoce mucho más acerca de la naturaleza de lo que está pasando en este lugar del planeta. Pero bueno, para tratar este tema, pues vamos a ir repasando en este videoprograma algunos de los incidentes más reseñables. El primero de ellos sucedió en noviembre del año 1945 y lo protagonizó Midi Rivers, un experimentado cazador que se encontraba en la zona con otros 4 compañeros en una partida de caza. Habían realizado muchas partidas en esta zona, un sitio bastante conocido para ellos. Y cuando estaban regresando al campamento base, allí en el Triángulo de Bennington, durante la marcha, Rivers, que además estaba liderando la expedición, lo estaban viendo todos, pues resulta que en un momento dado, directamente se desvaneció. Sin ningún sonido, sin ningún grito, fue como si se lo hubiera tragado directamente la tierra, el bosque. Las autoridades, perplejas, pues realizaron una búsqueda intensiva en toda la zona, de la que, eso sí, se encontró una bala de un rifle cerca de un pequeño arroyo, y esa bala era suya, pero tampoco mucho más. Un caso extremo del que se han sacado de las posibilidades, pues las teorías más dispares. Desde el paso a un universo paralelo, a una abducción absolutamente extrema. Simplemente se lo tragó la Tierra, delante de otras 4 personas. Caso número 2. Vamos al 1 de diciembre del año 1946. Vamos a hablar de una estudiante de 18 años de edad, de nombre Paula Welden, que desapareció, pues, de igual manera en un paseo también en esa zona. Welden caminaba por el largo sendero que discurre hacia la montaña de Glastonbury de forma completamente normal, un paseillo que se estaba dando la chavala, y fue vista por una pareja de mediana edad que estaba paseando a unos 100 metros de ella, la tenían delante y no mucho más. La perdieron de vista cuando ella siguió el rastro alrededor de un afloramiento rocoso y fue rarísimo. Es que justo cuando dobló el afloramiento, pues aquella chavala, la testigo, pues directamente desapareció de su vista. Es que no se la volvió a ver jamás, ni el cadáver, ni ningún tipo de declaración que pudiese ser engañosa, nada de nada. No se ha visto ni se ha sabido nada de Paula Welden en esa zona del Triángulo de Bennington, ni en ninguna, podríamos decir, en ninguna referencia de la Interpol, jamás. Es uno de los casos más extraños y bueno, pues vamos a ver el tercero, porque el tercero es tela marinera. Vamos al 1 de diciembre del año 1949 y aquí tenemos al señor Tedford, que desapareció de un autobús lleno de gente en uno de los casos más escalofriantes de la historia. Tedford era un exmilitar que vivía en el hogar del soldado de Bennington, un hombre normal ya retirado, y decidió pues coger el autobús que iba hacia St. Albans y bueno, pues estaba sentado este hombre allí en el transporte con otros 14 pasajeros y simplemente se desvaneció, igual que los anteriores casos. Se desvaneció allí dentro sin ser posible que eso pasara. Y ocurrió. Todos los testigos declararon que estaba allí durmiendo, estaba allí el hombre frito, allí, y
estaba además en su asiento sin moverse, pero cuando el autobús llegó a su destino, Tedford había desaparecido completamente. Aunque eso sí, sus pertenencias seguían allí. Y estaban allí en el portaequipajes. Y bueno, pues su asiento, es que todos lo reportaron y las autoridades lo comprobaron, estaba vacío. Y este hombre no volvió a aparecer jamás en la historia. Uno de los incidentes más extremos, pero bueno, es que el caso número 4 también, tela, como decía antes, tela marinera, porque a mediados de octubre de 1950, pues resulta que Paul Jepson, de 8 años de edad, desapareció de una finca en otro caso que fue absolutamente extraño. Quizá también porque, claro, en este suceso estamos hablando de un crío, de un niño, y bueno, pues da más cosilla, ¿no?, que fuese un niño, ¿no? Pero bueno, y os cuento, la madre de Paul, quien se ganaba la vida como cuidadora de animales, pues dejó a su pequeño hijo jugando muy cerquita del establo donde estaba ella, en su casa de Bennington, y bueno, pues ella se puso a cuidar de sus animalillos. Todo iba perfecto y poco tiempo después pues volvió y simplemente ya no estaba Paul. Se lo había tragado la tierra. La policía realizó una minuciosa búsqueda en la zona, pero los resultados fueron infructuosos y todas las pruebas recogidas hasta el día de hoy han exculpado cualquier tipo de participación humana en su desaparición. Simplemente se desvaneció en el aire. Y ya es extraño que eso pues ocurra en el siglo XX o en el siglo XXI y que nunca jamás se haya conseguido demostrar nada con respecto a esta gente, pero así es, y justo allí. Un lugar inquietante, cuanto menos, que ha generado un sinfín de leyendas y habladurías, igualmente perturbadoras, por supuesto, y en el que se han podido documentar una variedad de incidentes, de personas que pues nunca jamás han sido vistas de nuevo. Y claro, esto es bastante extraño porque fueron estas personas víctimas de los peligros que un error puede generar en la naturaleza, y eso es algo que todavía no hemos descubierto los seres humanos con respecto a lo que nos rodea, el espacio y el tiempo. Dieron un desafortunado traspié y estamos hablando de, bueno, pues un accidente, o simplemente se perdieron en el bosque y nunca jamás se ha conseguido saber de ellos. ¿Y por qué estas últimas desapariciones se dieron en un corto espacio de tiempo? ¿Saltaron a otro espacio-tiempo como ha sucedido en otros lugares del mundo, solo que estas personas no tuvieron la suerte de volver? ¿O está el fenómeno extraterrestre incidiendo de una forma siniestra justo en esta zona del mundo? Y la gran pregunta, si esto fuera así, ¿por qué allí es un campo de pruebas absolutamente cerrado? Lo cierto es que todos estos casos continúan sin resolverse, y con todo el respeto hacia las personas desaparecidas, por supuesto, pues esperamos que un día pues lo hagan, sin ninguna duda. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros y a compartirlo en vuestras redes sociales. Y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Chavala, y fue vista por una pareja de mediana edad que estaba paseando a unos 100 metros de ella, la tenían delante y no mucho más. La chica es que se desvaneció completamente. La perdieron de vista justo pues... Ay, es que me pica muchísimo la nariz. Ay, ay, qué gusto, por Dios. Ahora, claro, por supuesto, me tiene que picar más cosas. Por supuesto, claro. Claro.